Comenzó como una amenaza en materia de retaliación, pero terminó convirtiéndose en una realidad en algunos escenarios, como el de los dos socios más importantes, por lo menos geográficamente hablando, de los Estados Unidos, Canadá y México. Estoy hablando del arancel del 25% para el aluminio y el acero, cosa que también Echeverry nos viene tocando a nosotros. Sí, vea, Donald Trump lo anunció ayer. Se importan 3.2 millones de toneladas métricas de aluminio de Canadá a Estados Unidos. Y en el caso de acero, 6.6 millones de Canadá, de toneladas, 4.4 millones de Brasil y 3,5 de México. ¿Qué dicen los partidarios de los aranceles, en particular pues de aluminio y acero? Dicen que contrarrestan lo que se llama los transbordos de acero y aluminio, que es acero chino, que se importa a muchos países y se lo reexportan a Estados Unidos sin sanciones. Y entonces esos subsidios y esas barreras comerciales permiten que muchos países, digamos, como dice Trump, abusen de Estados Unidos. Entonces los aranceles buscan evitar que pase eso, encarecer esos metales extranjeros y que la producción local aumente. Obviamente vinieron las dos críticas. El Consejo Nacional del Comercio Exterior de Estados Unidos dice que eso va a costar mucho en empleo y competitividad y por supuesto que va a ser inflacionario. Pero estos parece que sí se quedan, no como los de Colombia o los de Canadá y México hace pocas semanas que se quitaron un día o 2 días después. Oiga, aprovecho para preguntarle, ¿cómo va a ser este país para cumplir las metas de cambio climático? ¿Cómo vamos a hacer? Pues muy mal, vea, una entidad técnica que se llama Climate Action Tracker, CAT, que es científica, evalúa políticas climáticas con datos, dice que las acciones de Colombia son insuficientes. Y el experto y exministro de Minas y Energía, Tomás González, da los siguientes datos. Dice, en Colombia hay una brecha entre el discurso y la realidad. Nos propusimos bajar las emisiones en 51% para 2030 y alcanzar carbono neutralidad en 2050, pero los avances han sido mínimos. Oiga el dato, entre 2018 y 2021 las emisiones solo bajaron 4.5 millones de toneladas y para alcanzar la meta, para el 2030 se debían reducir 110 millones, o sea, 22 veces más. Entonces, hay que insistir en que esto, primero, nos va a costar a todos. O sea, la transición energética nos cuesta en el bolsillo a todos los colombianos, pero también implica sacrificios laborales, agilizar trámites, permitir que se haga la infraestructura. Entonces, realismo y técnica y no tanto discurso ni lírica de cambio climático. Acción y seriedad, Gustavo. Son las 7:42, esto le va a interesar a Echeverry porque se nos viene otro problema con el gas, pero otro tipo de gas. Es correcto, Gustavo, no el gas que le llega a usted a su estufa a través del tubito que se conecta por el piso, sino el gas GLP, el de cilindro. No el de Luz Estela Murgas, no el de Anaya en Banti. No, es otro, el del doctor Alejandro, que es el director de Gasnova. Ese gas, Gustavo, que es el gas de pipeta, es muy importante para las personas que salieron de la leña, particularmente en regiones apartadas del país, aunque no solamente, seguramente Fraile, que es gran conocedor de la cocina de la parrilla, utiliza también una pipetica de gas. Ese gas de pipeta tiene un plan piloto desde hace algunos años que básicamente implica que el gobierno entrega una plata que le paga a los señores del gas GLP para que se le entregue gas de pipeta, que es un gas costoso, a personas de estratos 1 y 2 y 3. Son cerca de 700.000 personas. El gobierno del presidente Petro lleva una deuda desde mayo del año pasado que ya alcanza los 70.000 millones de pesos. En una comunicación a la que ha accedido Caracol Radio, le dicen al presidente Petro que ellos están incluso considerando la posibilidad de suspender ese plan piloto, porque si no les pagan, ellos no pueden seguir subsidiando una cosa que le corresponde al gobierno. Y toda esa gente, Gustavo, podría volver a cocinar con leña si no se empiezan a hacer esos pagos. Por supuesto, cocinar con leña implica un riesgo para su salud y también para el medio ambiente. Detalles de la información suministrada por nuestro editor general Jorge Espinosa hace unos momentos en algo fundamental para la vida de los colombianos, el gas. En este caso, Mr. Dólar, sí, señor. La pipeta. Sí, señor. Mire, Gustavo, Jorge estaba haciendo referencia a que el gobierno nacional no ha girado cerca de 68.000 millones de pesos
para el pago de subsidios de este gas que se vende en pipeta para los estratos 1, 2 en este caso. Pues nos han confirmado, Gustavo, que el gobierno, de no cumplir con este pago, se podría presentar un reajuste en el gas que se vende en pipetas cercano al 50%. No, espere un segundito. Habíamos hablado del otro gas, del gas natural. Sí. Por ejemplo, en el caso de Banti, un aumento de hasta el 36%. ¿Este es del 50 y qué? 50% podría llegar si el gobierno no paga estos 68.000 millones de pesos. Pero mire, Gustavo, se va a dar en estas zonas del país, para hacer claridad, que no va a ser para todo Colombia. Para los departamentos de Nariño, Putumayo, el denominado macizo colombiano, que es Cauca, Caquetá, San Andrés, Islas y Amazonas. Estamos hablando de cerca de 675.000 personas. Correcto. Que tendrían un efecto directo, porque el gobierno no paga, son 68.000 millones de pesos. En zonas además donde el poder adquisitivo y el dinero de la gente no es como en las grandes capitales. No. Claro que no. No y podrían comprarlo. No podrían es comprarlo. imposible. Es decir, no es claro, perdón Lucho, no es que los distribuidores del gas de pipeta lo dejen de distribuir, por supuesto que no, sigue habiendo distribución nacional, pero para esos estratos en particular, sobre todo en Nariño, donde el programa piloto es más grande, pues para mucha gente en la zona rural es imposible acceder a ese gas, al precio de ese gas, sin el subsidio. Claro, exacto, a menos que el gobierno gire. Correcto. 68.000 millones de pesos es la caja, pero Gustavo, mire, deben 7.4 billones de pesos por subsidios de energía para los estratos 1, 2, que son de aproximadamente 2.4 billones de pesos, pero si no paga en marzo podrían llegar a 3 billones de pesos. Opción tarifaria, y ahora no paga 68.000 millones de pesos. La tormenta por perfecta. el tema de subsidios. Sí, señor, usted lo ha dicho, tormenta perfecta. Bueno, y Nariño, que fue tan leal con el presidente Petro en materia electoral, Muy pues, leales. deben estar pensando, presidente, acuérdese de Nariño, que necesitamos que usted gire esos dineros de la manera correcta para Sí. que esto no se vuelva un desastre, Hernando. Claro, Gustavo, y mire, señalaban ustedes más temprano quién es el nuevo ministro encargado del Interior, que precisamente proviene de esa importante zona del país, de Nariño, de manera tal que la atención de esa región es importantísima y vital, además de lo electoral que ustedes bien citan, el compromiso del presidente con relación a ese departamento, está ese otro punto que no es menor. Pero bueno, creo que esto genera todas las alertas tempranas. Y justo, Espinosa, cuando en el otro gas, en el gas natural y en los hidrocarburos, habíamos tenido unas noticias ayer muy positivas en materia de un gran proyecto para los colombianos. Sí, Gustavo, empecemos recordando lo que ha ocurrido. Hace unas horas la presidenta de Naturgas, la doctora Luz Estela Murgas, se reunió con el gobernador del Cabildo Indígena de Taganga, Ariel Daniels. Recuerde que ellos, esta comunidad indígena, había pedido a través de una orden judicial que no solamente se le cambiara el nombre al proyecto que antes se conocía como Tayrona, que ahora es el proyecto Sirius, un proyecto offshore, es decir, fuera de la costa, en el mar, para extraer grandes cantidades de gas que se necesitan en Colombia. La Corte, el juez accedió a esas pretensiones y finalmente lo que nos ha contado hace algunas horas la doctora Murgas, y yo permito que ella lo cuente acá en lo que ella ha publicado, es que han llegado a un acuerdo con esa comunidad indígena, y ya después le cuento por qué esto no va a ser suficiente para reactivar el proceso de Sirius. Aquí está la doctora Murgas. Vine hoy a Santa Marta con la ilusión de conocer al gobernador Ariel Daniels para saber un poco más de la comunidad de Paraná y también para conocer la percepción que él tiene del proyecto Sirius para la región y para el país. Gobernador, tengo una grata sorpresa para mí conocer lo positivo y la información positiva que usted tiene del proyecto y también, por supuesto, cómo está dispuesto a contribuir y construir juntos para que podamos anticiparlo y llevar a tiempo Gasca de todos los colombianos. Para la comunidad indígena de Taganga es altamente satisfactoria su presencia en este territorio para poderle ratificar que nosotros somos amigos del proyecto Sirius o Uchua, para nosotros independientemente cualquier nombre, lo que nos interesa es el proyecto, y ese proyecto será un proyecto vital para la seguridad energética de Colombia. Así es, gobernador, muchísimas gracias, y estamos aquí hoy acordando que vamos a construir juntos para garantizar seguridad y soberanía energética en gas para todos los colombianos.
Ese anuncio es supremamente importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Gustavo? Que la licencia de Komodo, el otro proyecto, que es el proyecto a una profundidad de 4.000 metros en el que son socios Ecopetrol y Petrobras, tiene una serie de inconvenientes. No se va a poder hacer esa perforación porque dice la empresa, no es Petrobras, perdón, es Oxy, porque dice la empresa, Gustavo, que los requerimientos de la licencia ambiental hacen que ese pozo sea inviable. Esos requerimientos también se van a proyectar a otros proyectos que hay en el Caribe, por ejemplo el de Sirius. Y hay quienes creen que con esas condiciones que ha puesto el Ministerio de Ambiente, cualquier proyecto offshore, incluyendo Sirius, es inviable.